de la sintaxis griega. ¿Eh? ¿Qué es la sintaxis? La relación de las palabras dentro de una oración. Bien, la sintaxis lo que hace es estudiar justamente, como dice Elias, la relación que hay entre las palabras dentro de una oración. Piénsenlo de esta manera. Cuando nosotros analizamos gramaticalmente una palabra, nosotros podemos prescindir del contexto. Pero cuando nosotros estamos analizando sintácticamente una oración, no podemos prescindir del contexto. Por eso, por ejemplo, en las pruebas, yo les doy un verbo, sin contexto. ¿Y ustedes pueden analizarlo? Por supuesto que sí. Ustedes pueden hacer un análisis gramatical. Por ejemplo, digamos la palabra Dios. ¿Qué es? Dios. ¿Lo que significa? ¿Qué es? Sustantivo. Sustantivo. ¿Qué más? Por la terminación, ¿qué es? Masculino. Nominativo, masculino, singular, ¿no es así? Sí. ¿Necesitan contexto para analizarlo gramaticalmente? No. No. Pero, dependiendo del contexto donde se encuentre theos, esta palabra, entre sus muchas posibilidades, puede ser un sujeto, que es lo más básico, puede ser un predicado nominal, puede ser un predicativo del sujeto, puede ser un complemento del vocativo, puede ser una posición, puede ser un nominativo pendiente, puede tener lo que se llaman muchas y distintas funciones. La forma es la misma. ¿Tú lo puedes analizar gramaticalmente? Sí, pero a la hora de analizarlo sintácticamente, tú necesitas el contexto. Entonces, estudiar la sintaxis quiere decir que nosotros tenemos que entrar en contacto más directo y exhaustivo con el texto y su contexto del Nuevo Testamento griego. Eso es sintaxis. Y en muchos aspectos, la sintaxis es la parte más importante del estudio del Nuevo Testamento griego. Es la base de la exégesis. Cuanto mejor nosotros entendamos cómo funcionan las palabras entre sí, entonces mejor comprenderemos también el contenido que el autor quiere comunicar. ¿Sí? Ahí yace el significado entre la relación de las palabras. Se restringe el significado, se amplía el significado. Entonces, para poder entender bien un pasaje, es imprescindible que nosotros entendamos adecuadamente la relación que hay entre las palabras, es decir, la sintaxis. Entonces vamos a tratar de definir algunos elementos que son básicos de la sintaxis. Y el primero es este. Y vamos a tener que ir más rápido porque, si recuerdan, hoy también tenían que entregar ¿qué? La traducción. Así que tienen que venir preparados para eso. La primera es la oración. Tenemos que entender eso. Como punto de partida, la oración. Una oración está compuesta de dos partes. ¿Cuáles son las dos partes básicas? Más básicas. El sujeto y predicado. El sujeto y predicado. ¿El sujeto indica qué? El actor de la acción. No solo el actor de la acción. ¿Qué más? La persona. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está diciendo algo? ¿Sí? Porque no siempre el sujeto actúa. A veces que un sujeto está no con un verbo de acción, sino con un verbo estático, ¿no? Un verbo copulativo. Que en dicho caso se dice algo acerca de él, no se dice que él está haciendo algo. ¿Sí? ¿El predicado qué hace? Describir. Describe la acción o lo que se dice del sujeto. ¿Bien? En ambas partes hay un elemento común fundamental y es el verbo finito, ¿sí? Que expresa persona. El verbo finito es lo que completa la oración. El verbo finito es lo que enlaza todas las partes todas las partes básicas de una oración. Entre el sujeto y el predicado está el verbo finito. Por ejemplo, si yo tengo un participio y yo tengo el cielo siendo azul, ¿eso es una oración? No, no es una oración porque no puede completarla. Está como abierta eso, ¿no? Si yo uso un infinitivo y digo el cielo ser azul, ¿es una oración? No, porque no está completo la idea. Pero si yo digo el cielo es azul, es un verbo finito, una cópula verbal, eso ya es una oración. Yo tengo el cielo, un sujeto, es
un verbo finito, en este caso una cópula verbal, y azul, donde tengo un adjetivo que está complementando o está diciendo algo acerca del sujeto. ¿Está bien? Entonces, tenemos que entender que no puede haber una afirmación completa sin un verbo finito. Un verbo finito es necesario para tener justamente una oración y unir el sujeto con el predicado. Ahora, en una oración dijimos que los dos elementos más básicos es el sujeto y el predicado. Vamos a analizar el primero, el sujeto. El sujeto puede ser simple. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo que hay un sujeto simple, Que consta de una sola unidad. consta de una sola unidad, tiene un solo núcleo. Si yo digo Cristo murió, Él murió, eso es un sujeto simple. Un sujeto compuesto, ¿qué sería? Tiene dos o más elementos, dos o más núcleos que completan, que explican el significado. Si yo digo, por ejemplo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, murió. Ahí ya tengo un sujeto compuesto. Paso de simple a compuesto cuando le añadí ciertos calificadores. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Podríamos decir que todo eso es un sujeto compuesto y murió es el verbo simple que también actúa como el predicado en este sentido. Del otro lado podemos tener también un predicado simple. Así como hay un sujeto simple, podemos tener un predicado simple. ¿Qué es el predicado simple? Murió, por ejemplo, Jesús. Exacto. Exacto, es lo mismo del sujeto, pero del otro lado, es decir, tiene un único núcleo en el predicado. Puede ser un verbo finito, si yo digo Jesús murió, murió es simplemente un núcleo. Cristo ha resucitado. Cristo, sujeto simple, ha resucitado, un predicado simple. Pero así como también tenemos un sujeto compuesto, podemos tener un predicado compuesto. Y un predicado compuesto tiene un conjunto de palabras que explican o completan el significado. Si yo digo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, ahí ya tengo un predicado compuesto de varios elementos que le añaden sentido a la oración. O mejor dicho, en este caso, al verbo finito. ¿Estamos bien? Cuando yo omito un elemento sintáctico en la oración que se puede recuperar según el contenido, ¿alguien sabe cómo se llama eso? ¿Puedes repetirlo? Cuando yo omito algo en la oración, un elemento sintáctico en la oración que puedo recuperar por el contexto. ¿Cómo se llama eso? Elipsis. 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 Elipsis se da cuando yo omito algún elemento sintáctico de la oración, pero soy capaz de recuperarlo sobre la base del contexto. Por ejemplo, si no hay posibilidad de confundirme, yo puedo omitir el sujeto de una oración. ¿Cuándo lo hago? ¿Alguna vez leyeron alguna novela en un ida y vuelta? ¿Sí? En un diálogo. Si yo digo sí, tal vez, y voy contestando en una narración, ¿sí? No necesito el sujeto. Roberto dijo sí. Federico le contestó tal vez. Roberto dijo bueno. Y así sucesivamente se vuelve muy monótono. En una narrativa yo simplemente puedo omitir y con distintas formas, distintos elementos en la oración, yo puedo saber quién está hablando y recuperarlo sobre la base del contexto. Así como lo hacemos en castellano, también lo podemos hacer en inglés, lo podemos hacer en griego, lo podemos hacer en hebreo. Eso se llama elipsis, cuando omito un elemento sintáctico que puedo recuperar sobre la base del contexto. Para que una afirmación completa, o para que haya una afirmación completa, un verbo finito debe ser usado en una oración simple o en una cláusula independiente. Para que una afirmación sea completa, un verbo finito debe ser usado en una oración simple o en una cláusula independiente. Se puede sostener por sí misma. Una cláusula dependiente contiene un verbo finito, pero no afirma algo de manera completa. Si yo digo, si el cielo es azul, ¿es una afirmación completa eso? No. No. Porque con el sí adelante, voy a entender que. Claro, es una cláusula, es el inicio de una cláusula condicional.
¿sí? Tiene que haber una condición y después tiene que seguir otra parte. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que ahí hay un verbo finito, el cielo es azul, el mero hecho de que haya un sí adelante ya condicionó todo. Dejó de ser una oración completa, noten lo que pasó. El cielo es azul. El cielo es azul. Tengo sujeto, tengo predicado y tengo verbo finito. Ahí tengo una oración. Y si yo simplemente hago esto, ya deja de ser una oración. Pasó de una cláusula independiente a una cláusula dependiente. Esta afirmación está incompleta. Porque hay una conjunción que subordina este pensamiento a algo más. Necesito una cláusula independiente que lo acompañe. Por ejemplo, esto podría ser, si el cielo es azul, entonces no va a llover. Ahí yo ya tengo una afirmación completa. Entonces no va a llover. Okay. ¿Sí? Bien, eso es el primer elemento. La oración. ¿Sí? Sé que lo vimos rápido y sé que ustedes están familiarizados, pero necesito que ustedes se familiaricen con esto porque en la medida que nosotros nos metamos en la sintaxis del texto griego de Filipenses, estos elementos yo los voy a mencionar y ustedes tienen que saber de qué se trata. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Oración, dos partes, sujeto, predicado, oración. Puede tener un sujeto simple compuesto, puede tener un predicado simple compuesto y la elipsis. ¿Sí? Esos son los elementos de una oración. Vamos a los tipos de verbos. Tipos de verbos. Hay tres tipos de verbos finitos. Hay tres tipos de verbos finitos, los cuales dijimos son necesarios para tener una oración completa. Tres tipos de verbos finitos. El primero es el verbo transitivo. Tres tipos de verbos. El primero es el transitivo. Transitivo, ¿qué significa? Transfiere la acción del sujeto. Bien, que transfiere una acción del sujeto del verbo a otra persona, lugar o cosa. En otras palabras, la acción del verbo recae sobre un objeto distinto al sujeto y no comprendido en la significación del verbo. Si yo digo, Federico pateó la mesa porque estaba enojado. Federico pateó la mesa. El verbo patear, que es un verbo finito, es un verbo transitivo. Transfiere la acción de Federico ¿a qué? A la mesa. Al objeto, que es la mesa en este caso. ¿Sí? Transfiere. Pero así como hay verbos transitivos, tenemos verbos ¿qué? Intransitivos. ¿Qué es un verbo intransitivo? Se nota muy de ¿Que no transfiere? Entonces, ¿qué hace? ¿En quién se enfoca? En el sujeto. Expresa una acción que se limita. ¿Sí? Se limita al sujeto de la frase. Ya la acción no va más allá del sujeto, sino que se limita al sujeto de la frase. Si yo digo, Williams canta todo el día. Williams es el sujeto. Canta es un verbo finito. Todo el día es un añadido, ¿no? de duración. Pero el verbo canta ya no es un verbo transitivo. No es que tú le estás transfiriendo las canciones al día, ¿no? Tú estás cantando. Es un verbo intransitivo. No exige ningún tipo de complemento. Y por último tenemos otro tipo de verbo. ¿Cuál es? ¿Alguien se anima? Copulativo. Copulativo. ¿Qué es el copulativo? ¿Lo sabéis? que une o iguala un sujeto con el predicado. Sí. Básicamente, cópula, en latín, significa gancho, puente, vínculo. Sí, es un vínculo. La cópula verbal une al sujeto de la oración con
un atributo, que en este caso es un complemento obligatorio. ¿Sí? Tengo que complementar al sujeto de alguna manera. Va a determinar el estado, la propiedad, el carácter de esa persona. Por ejemplo, si digo Pedro está casado. Pedro está casado. El verbo está no es un verbo transitivo, no transfiere nada, no es intransitivo, sino que une justamente un complemento obligatorio que en este caso define, ¿sí?, a Pedro, cuyo estado matrimonial no es soltero, no está disponible, él está casado. Está casado. Los verbos, sí. Hay más verbos copulativos aparte de ser. Ser, estar. En griego hay tres. ¿Sí? Está eimi, ginoma, hyparjo. ¿Sí? Eimi, ginoma. Eso más raro también. Claro. ¿Y por qué? Porque eso me entiende con tema. No, porque se usa más. Sí, se usa Cuanto más. más usas más un verbo, más se flexiona, más cambia. ¿Sí? El más común está en orden, ¿no? El más común es eimi, y después sucesivamente pasa ginoma y hyparjo. Todos significan ser o estar, pertenecer. ¿Está bien? ¿Hay alguna sutileza, una diferencia particular? Parece que Jesús utiliza los dos primeros cuando dice antes que Abraham fuese yo soy. Sí. ¿Hay alguna particularidad que lo... Sí, especialmente cuando después empiezan a estudiar. Por ejemplo, Juan 1, ¿sí? Am, cuando está hablando de que el verbo era Dios, Sí. y está definiendo, bueno, tú hablabas también de Abraham, ¿sí? No se utiliza, por ejemplo, en esos contextos ginoma, que tienen la idea de convertirse en algo. El no la Él tiene. utiliza el Demi para él Sí. y no mal para Abraham. Sí, exacto. Y ahí está la diferencia. De creador criatura. Exacto. Ginoma tiene la idea de convertirse en algo, empezar a existir en algún momento, que no existía. Sí. Usa Hera en lugar de Ahora, Ginomai. no agarren esto como regla general para aplicarlo en todo contexto. ¿Sí? Hay que ir. Por eso es lo que digo. Otra vez, la semántica está muy relacionada a la sintaxis. Y la semántica está muy relacionada al conjunto de palabras. Y es en el conjunto de palabras que yo voy determinando estos matices. De lo contrario, que puedo hacer exégesis, ¿no? Porque aparece Ginoma en un contexto y no hay un claro contraste con uno de mí, puedo sacar eh, sí, puedo hacer magia, ¿no? Puedo intentar hacer algo que no está justificando el contexto. Sí. Pero en esos contextos sí es clave. ¿Alguien iba a decir algo, Enrique? No, porque creo que usa Hera en lugar de Ginomai. Es una variante. Juan 1. ¿Cuál? Creo que usa en lugar de Ginomai, porque Dios no, Jesús no puede llegar a existir. Claro, claro. Sí, no usa Ginamai en ese contexto, correcto. Pero sí lo usa, como está diciendo José Luis, en el de Abraham. Sí. Y creo que ahí es clave. Además, que hay otros elementos intertextuales, ya sea ahí, como por ejemplo en Mateo 28, ¿no? La idea de yo soy con ese y mí se remonta a Éxodo 3, en el Septuaginta. Entonces yo creo que Jesús está diciendo más que simplemente afirmando su deidad, él está afirmando su deidad sobre la base de un pasaje tan famoso y conocido para los judíos que sería Éxodo 3 y define quién es Dios. Él no está diciendo yo soy un Dios, yo soy el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Y con una sola frase hace un puente intertextual con Éxodo 3. Bien. Eso es importante. Entonces vimos la oración, vimos tipos de verbos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los modificadores. Quiero hacer una pregunta. En cuanto al verbo copulativo, o sea, solo se iguala el
sujeto con el verbo en sí mismo, ¿no? Ok. Ajá. ¿Sí? Sí, si yo digo, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. El ho argos estin ho cosmos. Si se acuerdan del Mateo, ¿dónde está? A ver si lo pongo en pantalla. Mateo. ¿Cuánto es? 38. Bueno, Um, Inflation. Dice 38. Ay, la verdad. Uy, pasó. Ah, pasa. Y ahora dice, jode, argos, estin, ho, cosmos. No tengo. En este caso, nosotros tenemos una oración, eh, es una oración completa, porque tengo un sujeto, tengo un predicado, tengo un verbo, que en este caso no es un verbo transitivo, no es intransitivo, sino que es un verbo copulativo. Noten que en ambas instancias tengo ho, argos, nominativo, ho, cosmos, nominativo. Solo que uno está funcionando como predicado y otro como sujeto. Por eso yo les decía, vuelvo otra vez cuando yo escribí acá teos. ¿Sí? Gramaticalmente es siempre lo mismo, ¿no? Pero dependiendo de la relación entre las palabras puede tener distinta función. En ese caso, noten, cosmos. sí. Activo. ¿Sí? Tengo en este caso nominativo, pero noten que depende mucho de la función y de la relación con las palabras. ¿Sí? El mundo es el campo. ¿Ok? Y ahí continúa la explicación. Pero no todas las oraciones son tan simples como esas. ¿Sí? El mundo es el campo. No son tan simples como esas. Hay otros elementos sintácticos que se añaden y son partes de las oraciones y que hacen que el análisis sea mucho más complejo que simplemente decir, ok, tengo dos partes con dos sustantivos nominales que funcionan de distinta manera, atados o unidos por una cópula verbal. Es mucho más complejo que eso. ¿Sí? Hay modificadores que los autores del Nuevo Testamento incluyeron para poder justamente añadirle sabor, por así decirle, a la oración. ¿Sí? Estos se conocen como los modificadores. Algunos de los modificadores más comunes, ¿cuáles son? Por ejemplo, el artículo. El artículo es un modificador. Es un modificador. Una cosa es decir libro, y la otra cosa es decir el libro. De hecho, en esta oración tan simple tenemos dos artículos, ho. Uno definiendo a Argos y el otro definiendo a Cosmos. Pronombre posesivo, eso es otro modificador. Una cosa es decir el mundo, otra cosa es decir su mundo. Pronombre interrogativo, ese es otro. ¿Qué libro? ¿Qué mundo? ¿Qué campo? Pronombre indefinido. Cualquier mundo, cualquier campo. Pronombre demostrativo. Este mundo, este campo. Un adjetivo atributivo. El campo grande, el campo ancho, lo que sea. Una frase preposicional. El libro en el estante. Estos son todos modificadores. Son elementos sintácticos que modifican. Generalmente los modificadores son los que están en el sujeto de la oración. ¿Sí? Cuando nos movemos al predicado hablamos de complementos. ¿Sí? Los modificadores los encontramos en el sujeto de la oración y se hace esa diferencia y el complemento lo encontramos en el predicado. Por ejemplo, algunos de los complementos más comunes son complemento directo. ¿Sí? Otra vez, Federico pateó la mesa. La mesa es el complemento directo. Es el que recibe
la acción verbal de ese verbo transitivo patear. Pateó la mesa. Predicado nominal. El predicado nominal, si yo digo, por ejemplo, Roberto es un estudiante, ¿sí? Está predicando algo acerca de Roberto. Predicado nominal. Y lo hace a través de otro sustantivo. Un adjetivo predicado. Mi esposa es hermosa. Ahora no estoy poniendo un sustantivo, sino que estoy poniendo un adjetivo que describe al sujeto. Entonces tengo predicado nominal, tengo adjetivo predicado, tengo un infinitivo. Si yo digo a Williams le encanta cantar, a Williams le encanta cantar. ¿Sí? Noten que ahí tenemos un infinitivo que está justamente complementando en este caso la idea verbal de encantar. ¿Qué es lo que le encanta hacer? Cantar. Un acusativo cognado, nosotros lo tenemos también. Si yo digo Williams canta una canción, eso es donde justamente el complemento y el verbo comparten raíz. Cantar, canción. En griego es común, en hebreo es común. Adverbio. Adverbio tenemos, ese puede ser otro complemento. Yo digo Iván escribe rápidamente y rápidamente está complementando a la acción verbal. Estos son todos complementos del predicado en una oración. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo saben, ¿eh? Estamos solo cualificando y quiero que tengan esta terminología porque lo vamos a empezar a usar mucho en el libro de Filipenses. Sí, José Luis. Los complementos siguen siendo modificados. Sí, Ok. sí, siguen siendo modificadores, solo que generalmente en la gramática se los distingue entre los complementos perteneciendo al predicado y los modificadores perteneciendo al sujeto propiamente hablando, pero en realidad, digamos, tú puedes tener un artículo en el predicado, así que no hay ningún problema. Lo que pasa es que la idea es que los complementos complementan al verbo, por lo general. Pues está dentro de esa sección, son todos modificadores. Modificadores. Pasemos a la próxima. Clases de oraciones. Así como el tipo de verbos, hay distintas clases de oraciones. Clases de oraciones. Clases de oraciones. Las oraciones nosotros las podemos clasificar de distintas maneras. Hay distintas maneras de clasificar una oración. Las podemos clasificar, por ejemplo, por la manera en que expresan el pensamiento o dos, por su estructura. Esas son dos maneras distintas de clasificar una oración. Uno, por la manera de expresar el pensamiento o dos, por su estructura. Pensemos en la manera de expresar oraciones. Estructura, expresar el pensamiento. Por ejemplo, una oración puede ser declarativa, ¿pensaste? Esa es una manera de expresar un pensamiento a través de una declaración. Entonces nosotros podemos categorizar las oraciones como una oración declarativa. Una oración declarativa simplemente afirma algo o niega algo. Tan simple como eso. Se informa de un hecho que se da por cierto, por sentado o tal vez por falso. Después, si eso se acata a la realidad, es otra cosa. ¿Sí? Un mentiroso puede afirmar algo a través de una declaración. ¿No? Simplemente desde su punto de vista está declarando que eso es cierto o está negando algo. Es lo mismo en griego que decir esto en infinitivo. Modo indicativo. El modo indicativo es el que se usa, exacto, para este tipo de oraciones. ¿Sí? Para oraciones declarativas. Declaran algo. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Simplemente declara algo. Pero después, si eso otra vez se acata a la realidad, depende mucho
de quién lo dice y si es realmente verídico o no. Por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, él usa oraciones declarativas, ¿no? Simplemente no se acaba la realidad. Otra, una oración interrogativa. Una oración interrogativa es una manera de expresar un pensamiento a través de una pregunta. ¿Crees en esto? Eso ya no es una declaración, sino que es una pregunta. ¿Bien? Tercero, una oración imperativa. Una oración imperativa, estoy ordenando algo, estoy prohibiendo algo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿No? Ahí no estoy declarando algo, no estoy preguntando algo, estoy pidiendo algo. Es un tipo de oración distinta a las otras dos. Y por último, tengo una oración exclamativa. Justamente expresa un pensamiento por medio de una exclamación. Alabemos a Jehová. ¿Sí? Alabemos a Jehová. Es casi, la exclamativa es casi como una fusión entre la declarativa y la imperativa, ¿no? Declaro algo y pido que el que me escucha participe en eso, como lo hace el imperativo. Y tiene un poquito de ambas. Esas pueden ser las 4 maneras de clasificar una oración según el pensamiento, pero también nosotros podemos clasificar oraciones según su estructura. ¿Cuál Sí. fue la última, perdón? Exclamativa. Exclamativa, imperativa, interrogativa, declarativa. Oraciones según su. Su estructura. Por ejemplo, podemos dividir una oración en 3 clases distintas. Podemos hablar de una oración simple. Una oración simple contiene solo un sujeto y un predicado. Es una oración simple. ¿Sí? Fernando comió la manzana. Fernando, sujeto, comió la manzana, es un predicado simple. Una oración simple puede ser larga, una oración simple puede ser corta, siempre y cuando tenga siempre un sujeto y un predicado. Ahora, yo puedo combinar, sí, ¿Ese sujeto puede ser compuesto? se pueden combinar 2 o más sustantivos justamente para tener un sujeto compuesto. Y se pueden unir 1 o 2 más o 2 verbos para tener un predicado compuesto. Pero sigue siendo una oración simple. A eso se refiere cuando se dice corta o larga. Claro, claro. No simplemente tiene que tener Fernando comió la manzana, ya está, no puedo añadir nada más a eso. No, yo puedo añadirle más cosas y sigue siendo una oración simple. ¿Y por qué? Porque es una oración simple si solo tiene. Porque tiene sujeto y predicado. Ok. Sí, porque tiene sujeto y predicado. ¿Está bien? Si yo digo, Williams y Fernando estudiaron juntos, sigue siendo una oración simple. Tiene sujeto y tiene predicado. Ahora, cuando yo combino 2 o más oraciones, ahí ya tengo una oración compuesta. Deja de ser una oración simple y ahora tengo una oración compuesta. Si yo digo, los días son cortos y las noches son largas. Ahí tengo 2 oraciones simples que ahora están combinadas por una conjunción, en este caso es y. Eso es una oración compuesta. ¿Está bien? Y después podemos tener lo que se conoce una oración compleja. Vamos de oración simple a oración compuesta y a oración compleja. ¿Qué es una oración compleja? Cuando ya además de otra oración, ahora le puedo añadir una cláusula dependiente. Cuando llegué a la iglesia, ya te había sido. Es una oración compleja. Porque ya ahora pasé de cláusulas independientes, que son oraciones, ahora tengo una cláusula compleja que está confinada o conformada por cláusulas dependientes una de otra. Cuando llegué a la iglesia, eso es dependiente. No es una oración. Tú ya te habías ido. Eso es independiente. Es lo que usa mucho Pablo. Ajá. ¿Bien? Entonces, según la estructura puede ser oración simple, oración compuesta, oración compleja. ¿Ok? Y según la forma de expresarse, puede ser declarativa, puede ser exclamativa, puede ser interrogativa y puede ser imperativa.
¿Vamos? Otra vez, perdón, Sí. ¿puedes repetir como la compuesta y la compleja? La compleja, ahora tú añades cláusulas dependientes. No. Sí. Mientras que en la compuesta es la fusión o la conexión de dos o más oraciones o cláusulas independientes, si quieres llamarlas. O simples. Sé que tienen Sí. parecido. Tienen parecido. ¿Cuál? Compuestas y complejas. La diferencia es que la compleja tiene cláusula subordinada o dependiente de otra cosa. Bueno, La compleja lleva la elipsis, podría decir. No, no. La compleja va a tener una parte de relación, o una parte, sí, una parte de la oración va a estar subordinada a otra. No puede estar por sí misma. Claro, pero me Ya ha sido, eso es una oración simple. Ahora, si yo le agrego, cuando yo llegué a la iglesia, ¿cómo? Tú ya te habías ido, eso es complejo. Porque cuando llegué a la iglesia no es una oración simple, no es una oración... Sí, podría decir, esa es la elipsis, ¿no? La última parte, la que no tiene, o sea, necesita un contexto en sí mismo, ¿o no? No, porque la elipsis tiene que ver con un elemento sintáctico, puede ser un sujeto, puede ser un complemento verbal, puede Ok, ser que necesito recuperar. En este caso no. entiendo. Frases. Quinto. Frases. Sí, La oración compleja es como la que miramos de si el cielo es azul correcto. por El cielo es azul, entonces no lloverá. O si el cielo es azul, jugaremos mañana. ¿Eh? Vamos acá. Cielo va despejado. ¿Cómo? Haremos Mañana. mañana. ¿Ok? Acá tienes una oración compleja. ¿Por qué? Porque esta parte Por el sí, con está Está subordinado subordinada. a esto. ¿Está bien? No puede estar por sí mismo. ¿Jugaremos mañana a la pelota? Sí, eso puede estar solo. Pero si el cielo está despejado, necesita. Le falta algo para completarlo. ¿Está bien? una oración compuesta, compleja como esta, no ser compuesta, o sea, simple. Puede una oración compleja ser simple. Una oración compleja, ser simple, no. No, porque para ser una oración simple, no tiene que ser independiente. Ok, jugaremos mañana a la pelota sería simple. ¿Sí? Cuando le agregas ya una parte que es dependiente subordinada a otra, ya estás lidiando con una oración compleja. Ok. Y una compuesta sí puede ser compleja. Una compuesta puede estar compuesta de una simple y una compleja. Lo voy a tener Ok. que Porque tú puedes tener dos oraciones conectadas por una i, por un pero, por un lo que sea. Por un lado puede ser compleja y por el otro lado puede ser simple. Creo que estoy tratando de ponerle en mi cabeza lo que las diferencia entonces es lo que los conecta entre la compleja y la compuesta. No solo lo que los conecta, pero también el tipo de oración que es. Ok. Para que sea compleja, una tiene que ser subordinada. Esta es subordinada, Sí, no es independiente. Pero yo, por ejemplo, a esto, puedo decir, si el cielo está despejado, jugaremos mañana a la pelota. ¿Y qué más? Dígame algo más. Iremos a ver, consideraremos los dogs. ¿Y qué? iremos a ver una película. E iremos a ver una película. Sí, puede ser, iremos a ver una película. Ahí en ese caso, si el cielo está despejado, jugaremos mañana a la pelota, ¿sí? E iremos
a ver una película. Iremos a ver una película, es una oración simple, que ahora está conectada a la oración compleja, por un i. Pero entonces ya hay dos oraciones simples. ¿No? Estás con la simple, esta es compleja. Ok, pero si le agrego el Ahí ya tienes compuesta compleja. ajá, yo tengo más de una oración independiente. Tenés una oración independiente y después tenés otra oración que está compleja. La cláusula es lo que le hace que sea complejo. No, yo entiendo lo de la cláusula, o sea, que depende de la otra. Está tratando de diferenciar las dos complejas. Sí. La simple va a tener sujeto, verbo, y va a tener va a estar completa, por así decirlo. Que sí. Ah, la, ¿qué dije después? La compuesta. La compuesta. La compuesta es simplemente unir dos frases simples, por lo general, pero puedes tener, por ejemplo, una simple y una compleja. Y dos, por ejemplo, una compuesta, creo que ya voy entendiendo, una compuesta. Estamos complejando, pero mal. Sí, es de que en la compuesta no tiene que tener relación, no necesariamente tienen relación. Tiene que ser dependiente una de las. O sea, no tienen relación las dos oraciones. No necesariamente. Puede Pero estar sí puede bien. ser. Después, puede ser como que no. Va a depender mucho del tipo de conjunción que les conecta. Si es coordinativa, si es contrastiva, ahí depende. Un i es muy diferente a un pega. Por lo tanto, Por lo tanto, hay otro factor. Ahí ya cambia la relación entre ellos. Y ahí es donde está la sintaxis. Ahí es donde ya hace el significado. Y hoy nos vamos a empezar a ver, ok, ¿qué está subordinado a qué en Filipenses? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo secundario? ¿A dónde se voy a predicar? ¿A dónde hago el énfasis? Es importante. no se va a preguntar cuáles son oraciones complejas y compuestas en el examen. Vamos a ver. Me estás dando ideas. Frases. Frases. ¿Ok? Vamos a ir con frases. Tengo dos más. Y con esto quiero sacármelo de encima lo más rápido posible dale, espera. Rápido. Si le quitara el sí condicional a esa oración compleja, ¿sería una oración compuesta o necesita una conjunción ahí? Si tú le quitas acá el sí, El sí. el cielo está despejado. Y Yo pongo acá, pero pero ahí está. jugaremos mañana. Ahí Ok, tienes una oración compuesta. perfecto. Ok, gracias. Dos simples, ¿sí? Jugaremos mañana a la pelota. Unidas. El cielo está despejado. Ok, ¿Lo puedo decir? Sí. ¿Necesito algo para completarlo? No. Y ahora están unidos por en este caso, es una conjunción contrastiva. perfecto. Hoy está despejado, sí, pero hoy no vamos a jugar mañana. No depende una de las. No, Excelente. Perfecto. son dos ideas aparte. En este caso, el autor decidió conectar por medio de... Ahora, perdón, insisto un poquito. Si es un No se por nota. lo tanto, si es un por lo tanto, ya sería una dependiente, ¿cierto? Y sería compuesta y no compuesta. Perdón, sería compleja, no compuesta. Suena- Por tanto, sí, por tanto ahí ya le agrega otro nivel Depende. de dependencia, pero la dependencia es más semántica, es sintáctica. ¿Sí? No necesariamente está subordinado, la oración está completa, pero ahora le añade una capa semántica que antes no tenía. Por sí sola. Sí, creo. Por eso es que la sintaxis es tan importante y sin embargo es uno de los elementos que a la hora de hacer exégesis más se pone en costado. Porque lo que a nosotros nos gusta hacer que es agarrar dos, tres verbos, hacer un estudio léxico y ya está. Pero eso no es sintaxis, es un estudio léxico. Sí. Sí. Cuando uno prepara un sermón, enseñanza, en un diagrama de bloque, El diagrama de bloque. quizás por eso es que estoy un poco más confundido en el hecho de que si yo tengo por lo tanto, lo que viene después no puede ser una oración independiente.
Un diagrama de bloque a mí me va a ayudar a poder determinar qué está subordinado a qué. Ok. El diagrama de bloque es importante. Sea como lo hagas, ¿no? Ajá. Uno lo hace subordinando cada palabra. A mí me gusta solo subordinar las frases, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Y por ejemplo, los distintos tipos de cláusulas. O sea, ahorita con lo que decías